Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy María Pablini, integrante del equipo de Agricultura de CREA, de Investigación y Desarrollo, y hoy los voy a estar acompañando toda la mañana en la moderación de este espacio. Esta es una nueva jornada organizada por el área de Agricultura bajo el nombre de Soja de Cultivo al Sistema, que nos dicen nuestros datos. Bien, esta jornada tiene como principal objetivo conocer todo el trabajo que se generó a partir de los datos de DAT-CREA, tanto internamente dentro del equipo de investigación y desarrollo en las distintas áreas, como también a partir de los distintos vínculos interinstitucionales que fueron generando. Antes de comenzar, queremos agradecerles a todos los disertantes que participan y que hacen que podamos transmitir todos estos contenidos. Tenemos un temario muy interesante para esta mañana. Vamos a empezar con Gustavo Martini, que nos dará un marco general sobre qué es DAT-CREA y qué avance tuvo en los últimos años. Luego nos acompañará Emilio Satorre con su charla que hará foco más específicamente sobre el cultivo de soja, una mirada desde nuestros datos. En esta línea vamos a profundizar sobre la fertilización fosfatada en el cultivo de soja, cuánto van en el sistema, el cultivo y el productor, junto con Mariana Antonieta. Luego nos acompañará Ariel Angeli contándonos todo el trabajo realizado dentro de Gestión Ambiental CREA este año y específicamente conoceremos algunos de los indicadores ambientales calculados para el cultivo de soja. Y en esta línea, Matías Goldenberg nos estará hablando sobre cómo se calculan los rendimientos en función del paisaje. Llegándose al final, Matías Oestergel nos hablará sobre la posibilidad de estimar rendimientos basados en sensores remotos. Y esto va a traer atado al tema de cierre que a todos nos atraviesa, que es la transformación digital y cómo construimos la agricultura que se viene. Para esto nos va a estar acompañando Mariana Vasconcelos. Al cierre vamos a tener un espacio de preguntas y de intercambio, por lo que les pedimos que vayan completando sus preguntas que tengan sobre las distintas disertaciones en el chat. Las vamos a estar recopilando y vamos a abrir un espacio de preguntas con todos los disertantes. Aprovechen también el chat, vemos que ya son muchos conectados de distintas partes del país, así que está bueno para que intercambien ideas entre ustedes y algunos aprendizajes que se van generando sobre la jornada y, por supuesto, preguntas que tengan sobre las disertaciones. Bueno, bien, antes de comenzar, queremos agradecer a todos ustedes por estar conectados y acompañarnos y también a las empresas que apoyan el evento y las acciones que hacemos dentro de CREA. Muchas gracias Volkswagen, Profertil, Banco Galicia, Sarvio, Agrometal, Case, NK y Agrofine News. Muy bien, ahora sí, invito a Gustavo. Gustavo es el líder del área de Agricultura, Investigación y Desarrollo de CREA. Gus, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, María. Buenos días y bienvenidos a todos los que nos acompañan. Les cuento que hoy vamos a tener una jornada técnica agrícola como otras que hemos organizado desde el área. En esta ocasión va a ser sobre el cultivo de soja y tenemos varios referentes con presentaciones cortitas y directo al grano para rescatar aprendizajes y prácticas de manejo de cara a la campaña de soja que se está lanzando. Y como dijo María en la presentación, esta jornada tiene una particularidad, el trasfondo o todo lo que se va a presentar, el telón de fondo de la jornada, se sustenta en los datos, en datos agrícolas sobre los cuales el movimiento CREA tiene una larga experiencia en gestionar, y desde hace unos años en un proyecto en particular que se llama DAT-CREA. Así que como puntapié para la jornada les quiero contar brevemente en qué está el proyecto, presentarlo para quienes no lo conocen y para quienes estén más familiarizados con la comunidad CREA, contarles hacia dónde va DAT-CREA. En este proyecto no estoy solo, cuento con un valioso equipo que está integrado por María Paulini, María Belén Alonso, María Pía Bonamico y Diego Calp. Y bueno, es lo que sigue. Como les decía hace un ratito, CREA tiene una historia bastante larga de recopilar datos para compartirlos y generar información a partir de esos datos y generar aprendizajes. Esto está en el ADN, en la cultura de CREA desde que se inició.
Y cuando en cada empresa empezó a aparecer una computadora en algún lugar del escritorio, todas las regiones empezaron a acumular datos en bases de datos agrícolas, entendiendo que ahí había una posibilidad de aprender de un N grande de experiencias, un número grande de experiencias. Esto empezó hace más de 20 años en muchas regiones, en algunas antes del 2000, en algunas regiones CREA, pero había una particularidad. Estas bases de datos eran por cultivo, cada región tenía una base de datos de soja, de trigo, de maíz, para entender prácticas de manejo de ese cultivo. Cada región en este desarrollo había puesto sus particularidades y no estaba esto homogéneamente distribuido en todo el movimiento, con lo cual los análisis llegaban a un alcance regional porque no podían compararse datos de una región con otra. Casi todo esto estaba en Excel o en alguna planilla de cálculo anterior a Excel. La accesibilidad estaba generalmente restringida a los asesores o a los coordinadores regionales o coordinadores técnicos de cada región, y los datos que allí se manejaban eran bastante básicos. Con varios años de experiencia, pudimos ir dándole forma a este proyecto que arrancó en 2018, que propuso alguna mejora sobre lo que se venía haciendo, sobre todo en lo que tiene que ver con la trazabilidad. Dejaron de existir bases de datos de cultivos y empezó a aparecer una base de datos única, donde la unidad de manejo era un lote y era una base de datos de lotes, de manera tal de que el cultivo que estaba sembrando sea una variable más. Entonces, esto nos permite seguir un lote a lo largo del tiempo y poder hacer análisis que contemplen lo que pasa en la historia del lote. El proyecto planteó desde el inicio un formato homogéneo para todo el movimiento CREA, es decir, para todo el país, y poder hacer comparaciones en todo el país, sistematizado en una base de datos relacional y soporte de software específico para tal volumen de datos. La accesibilidad dejó de estar restringida y empezó a compartirse estos datos almacenados con todos los integrantes del movimiento CREA, técnicos, miembros, asesores, con las 2.000 personas que componen el movimiento. Y la devolución de datos, los datos que se generaron, que empezaron a generarse a partir de DAT, empezaron a incluir otros indicadores y un postproceso de datos que le da más riqueza que lo que teníamos antes. ¿Qué es DAT para quienes no saben? Bueno, DAT, que quiere decir, como mencioné recién, datos agrícolas trazados, no es más que la recopilación de todo el manejo de cada lote agrícola de alguien que esté dentro del movimiento CREA. Aspiramos que ahí esté el 100% de los lotes y venimos con un nivel de recopilación creciente y muy alto, que está entre el 70 y el 90-95% de todos los lotes agrícolas según las regiones CREA. Y la cantidad de variables que se recopilan son un montón. Hay en la planilla DAT actual 287 variables de manejo, 52 de ellas las consideramos obligatorias, o sea que todas las filas que tiene DAT tiene al menos 52 variables de manejo clave, que son las que ven en ese gráfico ahí de forma circular. Variables que tienen que ver con el lote y el ambiente, como el potencial productivo, las precipitaciones, las características de suelo, variables que tienen que ver con la estructura del cultivo, como el antecesor, la genética, la densidad o el espaciamiento, variables que tienen que ver con la protección, como control de enfermedades, plagas y malezas, con la nutrición, fuentes, dosis de fertilizantes, y por supuesto con la cosecha como dato final del proceso productivo. No solo rendimiento, sino también calidad de los granos cosechados, variables de calidad de los distintos granos cosechados. Y desde que existe, hace 4 años, hace 4 campañas que se vienen recopilando datos en esta forma, hemos recopilado casi 7 millones de hectáreas, pero al mismo tiempo se han ido actualizando y pasando a formato DAT todas esas bases de datos por cultivo que había en las regiones. Por eso es que todas las regiones CREAS tienen como mínimo 4 campañas, pero hay algunas regiones que ya han incorporado sus datos históricos que cuentan con hasta 24 campañas. O sea, hay datos agrícolas del siglo pasado en formato DAT hoy para analizar y generar información. Si sumamos la superficie de los datos anteriores, llegamos a casi 16 millones de hectáreas en total. Y hay datos de 30 cultivos, esto fue un salto grande, poder empezar a registrar todo lo que pasa en el lote,
nos permitió empezar a generar bases de datos de chía, de arveja o de poroto mung y cultivos que antes no teníamos datos. 16 regiones del movimiento CREA vienen contribuyendo a esta base. Hay 170 grupos que hasta el momento han participado de DAT, 1.200 empresas CREA, esto es más de la mitad de las empresas del movimiento y que son justamente las que tienen agricultura. Y esta base conforma a la fecha 100.000 casos o lotes o filas, desde que DAT existe en ese formato, pero si sumamos lo histórico pasan a ser 245.000 unidades de manejo. Y 45.000 de esos son lotes únicos, lotes físicos únicos. Hay 45.000 ubicaciones geográficas distintas con datos registrados en DAT. Y el 30% lo tenemos identificado además con la ubicación espacial, que nos permite hacer algún tipo de análisis diferente y por supuesto más rico, considerando la latitud y la longitud sobre la que tenemos reportada toda esa información. El origen de esto es una planilla de carga, por el momento en Excel, algo más sofisticada que una planillita común, pero que nos pareció el camino más corto y más sencillo para que todos los miembros CREA puedan compartir sus datos. Esto no deja de ser algo prehistórico en un mundo donde los datos empiezan a abundar en el agro y empiezan a generarse millones de datos por hectárea con la posibilidad de capturarse de manera automática en muchos casos. Pero hasta acá nos ha venido funcionando bien y entendemos que es un proceso sobre el que vamos a ir evolucionando y sobre el que quiero hacer mención en 2 minutos sobre el final de mi presentación. Algo que para nosotros es muy alentador, que estamos gestionando el proyecto, es que desde que DAT inició, la superficie recopilada no ha dejado de crecer campaña a campaña. Nosotros tenemos como 2 planillas y 2 momentos diferentes de captura de datos, que son al finalizar los cultivos de verano y al finalizar los cultivos de invierno. Y pueden ver que desde la primera campaña de verano que se empezó a recopilar datos en DAT, hasta la última, la superficie ha ido creciendo, 1.000.000, 1.400.000, 1.600.000, y bueno, esta está en plena etapa de recopilación, terminando de recopilar datos de esta última campaña de verano. Y lo mismo pasó con invierno, 280, 340, 400.000 hectáreas. Todo esto es casi 7 millones de hectáreas que se han recopilado desde que DAT es DAT. ¿Y para qué sirve todo esto? Toda esta introducción es, ¿qué podemos hacer con DAT? Bueno, sirve para describir una campaña agrícola y sus particularidades, esto es lo más básico, incluyendo en muchos casos información espacial, y esto nos permite hacer algunos mapas de diferentes cosas, ya les muestro un ejemplo. Sirve además para poder comparar sistemas productivos entre sí, poder comparar lo que yo estoy haciendo contra mi grupo CREA, contra mi región, contra la región vecina o contra todo el movimiento. Sirve fundamentalmente, y esto casi que fue el origen de este tipo de bases de datos, para analizar prácticas de manejo y para dar respuesta a preguntas agronómicas. Esto le ha dado a CREA y a todos sus proyectos en estos últimos años la posibilidad de generar conocimiento con una fuente diferente al análisis experimental, sobre el que el movimiento CREA también tiene muchísima experiencia. Antes queríamos saber cuál era la mejor densidad para un cultivo, las mejores prácticas o la mejor genética, y para eso casi que el camino obligado era montar ensayos. Y hoy, de la mano de un número enorme de datos, se puede hacer un abordaje diferente para contestar las mismas preguntas de manejo. También sirve para generar comparaciones de cosas que no tienen que ver directamente con la productividad, sino como el impacto sobre el medio ambiente. Ha habido un vínculo entre el área de agricultura y el área de ambiente de CREA en base a DAT, que Ariel ya les va a contar algo más, pero permite hoy generar indicadores ambientales, DAT también. Y también para almacenar y resguardar datos. Hoy todos los miembros o técnicos CREA, a un par de clics de distancia y donde tengan conexión a Internet, pueden acceder a la historia de todo lo que pasó en sus lotes y usarlo en el momento que lo necesiten. Esto se hace a través de un sitio web que está dentro de la página CREA, para miembros CREA, que se llama Mi Espacio CREA, y allí pueden acceder tanto a las planillas de carga como descargar los datos propios de terceros o de todo el movimiento, contemplando acá la seguridad de los datos filiales, todos los datos que le pertenecen
a un individuo, los puede ver sin códigos y con todos los datos filiales asociados, es decir, quién es el miembro, quién es la empresa, cuál es el campo, pero todos los datos que no me pertenezcan, yo quiero ver datos de una región de la que no soy parte, puedo tener acceso, pero con códigos alfanuméricos que no me permiten identificar de qué productor o de qué empresa se trata. Esto está disponible para todo el movimiento CREA desde fin del año pasado, a fin de 2020, Comisión Directiva resolvió esto de que nuestros datos codificados los podíamos compartir entre todo el movimiento, y desde que eso pasó, ha habido un montón de usuarios que han aprovechado esta oportunidad. En 10 meses ha habido 420 descargas desde mi espacio CREA, de datos CREA. 113 personas han hecho uso de estos datos para diferentes análisis, y esto genera una capacidad creciente y exponencial de generar información. El movimiento CREA puede generar conocimiento como institución técnica de la mano de múltiples usuarios de estos datos a otra velocidad, claramente. El promedio de descarga ha sido de 5.600 lotes en esas 420 descargas que hubo. Y fundamentalmente, y lo que más contentos nos pone, es que 2 de cada 3 de esas descargas se hizo de técnicos regionales, que es lo que está en verde en ese gráfico de tortas. Estos son asesores técnicos, coordinadores regionales, coordinadores de agricultura. Justamente cuando la propuesta de DAT al inicio era simplificarle la vida a los técnicos, a los asesores básicamente, que antes perdían mucho tiempo acomodando datos y pidiéndoselos a los miembros y procesándolos para recién a partir de ahí poder analizarlos y generar información. Les quiero mencionar una sola cosita para quienes son usuarios de DAT, la posibilidad de tener datos de latitud y longitud permite hacer análisis que tienen que ver con la estadística espacial o con este tipo de mapas. Y hasta acá tenemos aproximadamente un 30% de los datos con ubicación geográfica, y es un N suficientemente grande como para hacer este tipo de cosas. Acá doy un pequeño pie a lo que sigue con Emilio, pero acá podemos ver mapas de rendimiento del cultivo de soja en las diferentes campañas y según las regiones. Verán el contraste entre la 17-18, por ejemplo, que fue un año niña, y la 18-19, que fue un año niño, y fíjense sobre la escala de colores acá de la derecha cómo se modificaron los rendimientos. Con lo cual los quiero invitar a quienes puedan y tengan confianza y tranquilidad en el uso de estos datos, a que quienes puedan compartir la ubicación geográfica, claramente la potencia que adquiere DAT se incrementa notablemente. Hemos generado varios productos y vínculos en 3 años y pico de vida de DAT. Muchos proyectos del área se nutren hoy de DAT para generar información. Esto es lo que les contaba recién. Aparece cuando empezamos a diseñar un proyecto, a pensar en qué acciones va a llevar adelante, naturalmente aparece DAT como una fuente de consulta para lo que sea, para todo lo que tenga que ver con el proyecto. Y ahí hay un montón de ejemplos en la ventana de la izquierda de áreas dentro de I+D de CREA o de proyectos que han sido usuarios de DAT. Pero también ha sido muy valioso generar un montón de vínculos con técnicos y con investigadores externos a CREA. Hay varios de los vínculos que hemos generado que hoy tienen algún técnico referente presentando en esta jornada, con avances y con aprendizajes y con cosas que se han hecho a partir de DAT. Y esto, como dije recién, potencia a la institución, potencia a CREA para generar mayor cantidad de conocimiento en menor tiempo. No solo conocimiento agronómico y de manejo, sino que ha dado lugar a algunas cosas impensadas. Por ejemplo, hemos tenido conversaciones con un broker de seguros agrícolas para poder diseñar un producto que es un seguro multirriesgo, diseñado específicamente para productores que puedan demostrar lo que hacen, la forma en que producen a lo largo de la historia, con DAT como respaldo. Así que es enorme la posibilidad de vincularnos fuera de CREA que nos ha dado DAT, y eso también nos pone muy contentos. Y brevemente les quiero contar qué estamos pensando para adelante. Algunos pasos próximos en los que ya está DAT es simplificar y hacer, en la medida que se pueda, una captura
un poco más automática de los datos, ver de qué manera puede evolucionar esa planilla de carga donde cada usuario de datos tiene que registrar todo. Sabemos que hay muchos productores miembros CREA que están usando otras plataformas de gestión productiva, que hay un montón, y estamos viendo la posibilidad de vincularnos con algunas de esas plataformas para que el momento de carga sea uno solo a lo largo del año y en un solo lugar, pero que esa carga también pueda estar alimentando DAT y que no perdamos la riqueza de nuestra base. Y lo otro es, otro punto sobre el que se está trabajando es en generar informes y reportes automáticos o interactivos. Hay un montón de herramientas para que también en 3 o 4 clics un técnico o un productor CREA pueda generar una serie de reportes, informes de todo lo que está pasando en la agricultura del movimiento, y sobre eso vamos a tener novedades muy pronto, esperamos antes de fin de año. Y acá les quería mencionar esto de, es bastante atractivo pensar en esto que les contaba al principio, en el mundo de los datos, donde la cantidad de datos que se generan por hectárea y la forma en que automáticamente podrían llegar a destino. La realidad es que en esa captura de datos automáticas, que son datos generados con otros propósitos, que son plataformas que sirven para monitorear plagas, enfermedades o malezas, o plataformas que sirven para armar ambientaciones y prescripciones, o otros usos, o datos que vienen desde un monitor de rendimiento, o de un satélite, o de donde sea. Eso es un enorme río lleno de pepitas de oro para zarandear y generar datos muy, muy valiosos, y sabemos que vamos hacia ahí. Y la contracara es la simpleza que tiene DAT con datos ingresados específicamente para tal fin, y que deja de ser una promesa y son lingotes de oro, literalmente. Es como que hay un compromiso entre un dato ingresado con un objetivo específico, que es de compartirlos para generar aprendizaje, y la enorme posibilidad que da capturar datos que fueron generados con otro fin. Sabemos claramente que ese es el futuro y hacia ahí vamos, y queremos trabajar en cómo achicar ese compromiso y poder terminar con lingotes de oro a partir del río, y sobre eso estamos pensando y estamos conversando con algunas empresas. Hemos tenido conversaciones con EIWA, con Booster Agro, y no me acuerdo, con Puma, que es una plataforma de monitoreo agrícola, y con algunas otras. Y quiero terminar con esto, que es un desafío o alguna pregunta que nos hacemos. ¿Puede CREA como institución técnica liderar los datos agro? Pensando en los recursos finitos de esta institución, y como contracara de una moneda que es la cantidad de recursos ilimitados que tienen muchas empresas que se dedican a esto. Y no sé si liderar es la palabra correcta, pero sí somos optimistas en que podemos ser un gran catalizador de todo lo que está pasando con la digitalización del agro, parado sobre algunas premisas, ¿no? Una es que la mayoría de los datos todavía dependen de alguna carga manual, y en eso DAT está totalmente alineado, reconociendo, como dije recién, que falta cada vez menos para que podamos generar datos de la misma calidad de manera automática. Y para esa carga, manual o asistida, por así llamarla, tenemos 2.000 colaboradores capacitados, entrenados y motivados y con mucha experiencia, ¿no? Como les mencionaba al principio, hace más de 20 años que cualquier persona cercana a CREA sabe cómo y para qué registrar datos agrícolas. Y además, desde hace un tiempo tenemos método y tenemos una herramienta para darle soporte. ¿Qué tenemos además? Tenemos una gran base, y lo pongo en negrita porque hay pocas bases de datos que puedan tener la cantidad de datos que tiene DAT CREA hoy y la calidad de datos, ¿no? Como les mencionaba, tenemos mucha cantidad en lotes, en años. Imagínense datos del año 2000 o de 1998 digitalizados y homogéneos para poder analizar a un clic de distancia de todas las regiones del país. Y con mucha calidad. Hay poco o nada de dato basura, por así llamarlo, dentro de DAT. Y eso nos hace pensar en el futuro como la posibilidad de generar una validación o una norma de datos agrícolas sobre los que podríamos compartir nuestra experiencia y dar soporte a otros usuarios de datos,
y a partir de ahí capturar datos de otras plataformas a través de esa norma o esa validación DAT, y que la contribución no solo sea de miembros CREA, sino que pueda ser de productores agrícolas extra CREA también. Tenemos además bastante experiencia y técnicos y capacidades para hacerle preguntas a esos datos. Un montón de datos sueltos sin buenas preguntas no sirven para mucho. Y tenemos buenos analistas para trabajar con los datos y contestarlas. Esos analistas no solo son internos, sino que la comunidad científica argentina, al menos hasta ahora, en general, se ha mostrado muy interesada en nuestra base, y gracias a eso hemos hecho muchos vínculos. Y esto nos permite, vuelvo otra vez a esto de acelerar con el conocimiento que la institución genera. ¿Y por qué no podemos pensar entonces en una base de datos agro a nivel nacional, no solo el movimiento CREA? ¿Y por qué no con los contactos y con lo globalizado que está el conocimiento hoy, pensar en una base de datos que pueda ser homogénea con otros países de la región y pensar en una gran base de datos a nivel regional? Sigue son un montón de experiencias y ejemplos de aprendizajes a partir de estos datos. Inmediatamente lo que sigue es una presentación de Emilio Satorre, que es nuestro referente técnico en el área de agricultura y coordinador de la Mesa Técnica de Planes Nacionales. Así que le doy la bienvenida y lo quiero invitar a Emilio para que empecemos a ver entonces sí aprendizajes técnicos sobre la soja. Nada más de mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias Gustavo, por tu presentación. Buen día a todos aquellos que nos están escuchando. Todos sabemos que nuestros lotes cada año con nuestros manejos experimentan condiciones que son distintas y generan resultados que son diferentes. Afortunadamente, como señala Gustavo, ya desde hace un tiempo CREA ha comenzado a registrar esos datos de una manera ordenada, y eso nos permite hoy poder echarles una mirada para ver qué podemos hacer para mejorar los resultados de nuestros cultivos de soja. El objetivo que me planteé para estos minutos en esta jornada son dos. El primero es tratemos de analizar un escenario probable para la campaña. Sentémonos en el escritorio de la planificación y veamos qué puede ocurrir. Y de esa manera explorar cómo pueden los registros de la base de datos CREA ayudarnos a tomar algunas decisiones que puedan ser efectivas para mejorar nuestros resultados, fundamentalmente en la jornada de hoy en el cultivo de soja de primera. Abordando estos objetivos, entonces arranquemos tratando de presentar un escenario. Podemos construir un escenario de distintos lados. Yo he preferido hacerlo desde el pronóstico, y sabemos que la señal del Niño es una señal que impacta de alguna manera sobre nuestra región productivas. Hoy, la señal del Niño nos está marcando que la temperatura del Pacífico ecuatorial se encuentra por debajo de sus valores históricos. Eso da origen a una señal que se denomina Niña, y esa señal de Niña tiende a expresarse en nuestros sistemas productivos extensivos, fundamentalmente durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Como ustedes ven en el recuadro que está sobre la derecha de la pantalla, la probabilidad de que se sostenga esta anomalía de la temperatura del Pacífico ecuatorial persiste durante toda nuestra primavera y hasta el inicio de verano. Afortunadamente, parecería que esto tiende a debilitarse a partir de ese momento, a partir de esto generado con las predicciones de distintos modelos. ¿Qué impacto podría tener esta señal en nuestras regiones productivas? Estos mapas tratan de mostrar para el trimestre octubre, noviembre y diciembre qué podría ocurrir con el régimen de precipitaciones si tomamos ese trimestre en conjunto en las distintas regiones productivas de nuestro país. Como vemos, una gran parte de nuestra región pampeana, de nuestra región en el litoral pampeano y en la región central de provincia de Córdoba y Santa Fe, la probabilidad de experimentar
un régimen de precipitaciones durante este trimestre que sea por debajo de lo normal aparece como muy alta. Como yo les dije, por suerte parecería que esa señal se va debilitando y al debilitarse, lo que plantea es que para el trimestre de enero, febrero y marzo, es decir, durante los meses de verano en nuestra región productiva, no existiría señal o no existe pronóstico en la mayor parte de nuestra producción, de nuestra región productiva, aunque hay una parte de la región sobre la cual todavía se sostiene algún pronóstico leve de precipitaciones levemente por debajo de lo normal, como ustedes pueden ver en la figura. Si nosotros aunamos este escenario del régimen probable de precipitaciones con la condición inicial de nuestros suelos, podemos plantearnos entonces en qué situación estamos y qué situaciones podrían ocurrir hacia adelante y generar un escenario que, primer mensaje, tiene las siguientes características. Aparentemente, entonces, el escenario de ENSO Niña es el más consistente en el mediano plazo, con impacto fundamentalmente en estos meses de octubre, noviembre y diciembre. Este escenario de pocas lluvias y de condiciones de estrés probables para nuestros cultivos durante estas fases iniciales se consolida con lluvias que hasta el momento han sido erráticas en varias regiones y que mantienen los suelos, como ustedes pueden ver en la figura de la derecha, con niveles de recarga relativamente bajos en una gran parte del área productiva hacia el norte y solo con alguna disponibilidad adecuada de humedad recién en la porción central de nuestra provincia de Buenos Aires y de La Pampa. ¿Qué podemos hacer entonces o qué impacto, qué podemos hacer a partir de los datos que tenemos para tomar algunas decisiones sobre el manejo de nuestros cultivos? Lo primero es ver si realmente este tipo de señales impactan en la productividad del cultivo de soja. Aquí están los 4 años de registros de datos de rendimiento de soja de primera de la base de datos DAT. Estos resultados los que muestran es que en aquellos años que hemos experimentado la señal de niña, como la campaña 17-18, respecto de aquellos que hemos experimentado la señal de niño, como la campaña 18-19, tal como mostraba en sus mapas Gustavo, los resultados difieren marcadamente. Si nosotros planteamos cuál es nuestra probabilidad de obtener un rendimiento de 3.000 kilos, bajo un año niño tuvimos más del 80% de probabilidad de superar esos rindes. En cambio, durante la campaña niña tuvimos tan solo un 35% de probabilidad de superar esos rindes. No todas las niñas son iguales, eso lo muestra también la última campaña, que tiene una probabilidad inferior a la del año niño, pero de todos modos significativamente o proveyéndonos de resultados significativamente inferiores. DAT genera, estos son datos de toda nuestra base de datos agrícolas, DAT genera una gran cantidad de datos en todas nuestras regiones productivas. En general, para poder mirarlos, podríamos agruparlos en macroregiones. Y durante la charla de hoy yo me voy a concentrar en 2 de esas macroregiones, la que vamos a llamar la región 3 y la región 4, que corresponden a regiones contrastantes, de algún modo para poder comparar los resultados de DAT bajo condiciones que sean diferentes y pudieron haber experimentado condiciones diferentes. Llamemos a la región 3 una zona subhúmeda y a la zona 4 una región núcleo bien provista edáficamente por las características de sus suelos y por las precipitaciones. Si analizamos qué cosas podemos hacer frente a este escenario, pensar en la estructura del cultivo, hoy cuando estamos sentados frente a nuestros lotes, es pensar en un responsable clave del resultado de los cultivos. Entonces, analicemos
aspectos de la estructura de los cultivos. Primero que nada, veamos si la señal ENSO se ha expresado a lo largo por los datos de nuestra base en esos resultados. Como ustedes pueden ver, tanto en la región subhúmeda como en la región núcleo, la distribución de resultados, estas cajas muestran que el 50% de los resultados están dentro de ellas y las barras señalan la mediana o el valor del medio que divide a nuestros resultados en 50% de datos hacia arriba y 50% de datos hacia abajo. En ambas regiones, durante los años niñas, nuestros resultados promedios y nuestras medianas han sido inferiores a los de los años neutros y los años niño. La señal de niña es muy fuerte y reduce los rendimientos medios en ambas zonas. De aquí la pregunta, ¿qué podemos hacer para atenuar este efecto sobre el resultado de nuestros cultivos? Hay muchas cosas que podemos hacer pensando en la estructura. La que generalmente uno piensa es en modificar la fecha de siembra o el grupo de madurez. Como estrategias defensivas frente a un año que se prevé con probabilidad de precipitaciones por debajo de lo normal, uno generalmente tendería a alargar el ciclo de la variedad y eventualmente a demorar las siembras del cultivo. Analicemos lo que los datos dicen sobre estos dos aspectos. Si miramos el comportamiento en un año niño, claramente nos muestran de que los grupos varietales de las zonas, medios de las zonas y relativamente más cortos se comportaron siempre mejor que los grupos varietales más largos. Y si miramos el comportamiento hacia los grupos largos, vemos que demorar la fecha de siembra tiene un impacto, una merma de la productividad en un escenario bueno, fundamentalmente o marcadamente sobre esos genotipos. Pero, ¿qué pasa en el escenario malo? Bueno, en el escenario malo los resultados nos están mostrando que modificar el grupo de madurez, prolongando su ciclo, eligiendo variedades de ciclos más largos, no necesariamente nos va a colocar en un resultado promedio más favorable. Y respecto de lo que consideramos variedades medias o aún más cortas para esa región. Eso es lo que tratan de mostrar estas dos flechas distanciadas entre sí. Por el otro lado, lo que nos muestran es que aplicar una estrategia defensiva de fecha de siembra, demorando la fecha de siembra dentro del periodo óptimo hacia los rangos o la fase final de estos periodos, no tendría costo para la productividad y sí podría desde ya ofrecernos una alternativa de poder explorar mejores condiciones para nuestros cultivos. Eso es, no apurarse demasiado con la siembra puede no tener costo en un escenario como este y por lo tanto proveer incluso algún tipo de ventaja. Este concepto lo quiero destacar, se comporta de manera semejante en la región núcleo, aunque de una forma más atenuada. No tenemos grupos muy largos en esta zona, por eso la comparación solo se refiere a los grupos más cortos, ¿sí? Que tienen un comportamiento muy semejante al que acabo de describir. Entonces uno podría concluir que en una región subhúmeda, los resultados de DAT lo que nos sugieren es que el cambio en la fecha de siembra o el retraso dentro del periodo óptimo, como nosotros podemos manejarlo, podría proveer mejores resultados que el cambio en el grupo de madurez. Alargar el ciclo de la variedad y retrasar su fecha de siembra como una estrategia doblemente defensiva no parece proveer mayores ventajas a la luz de los resultados que muestran nuestros cultivos en estos escenarios pasados. En una región núcleo, los resultados tienden a mostrar un patrón semejante, aunque no podemos explorar el impacto de genotipos de grupos madurez más largos, equivalentes a los que habíamos explorado en la zona subhúmeda. Podríamos pensar en otro tipo de decisión y muchas veces se discute, bueno, hagamos algo con la densidad, bajemos la densidad para manejar la economía del agua de nuestros cultivos. ¿Qué nos dicen los resultados de CREA?
Nuevamente, aquí están los 3 tipos de años niñas sobre la izquierda y niños sobre la izquierda y años niña sobre la derecha, y 4 rangos de densidades que exploraron nuestros cultivos en campañas pasadas, con densidades superiores a las 50 plantas por metros cuadrados en la derecha o densidades inferiores a las 25 plantas por metros cuadrados hacia la izquierda. Si nosotros tomamos las medianas de estas cajas, que nos muestran el total de la dispersión de nuestros resultados, lo que vemos es que a medida que aumentamos la densidad, los rendimientos han aumentado en el cultivo de soja bajo cualquiera de los escenarios y llamativamente aumentan relativamente poco, pero más, que bajo un escenario neutro en los años niñas o bajo estas condiciones que probablemente podamos experimentar. Pero bueno, si no es la densidad la que debemos reducir, tal vez para mejorar la economía del agua podríamos pensar en aumentar el distanciamiento entre hileras. Esta estrategia, que muchas veces se pone en juego dentro de los lotes, puede ser evaluada con la base de DAT. ¿Qué nos dice la base de DAT? Mantenemos estas 3 cajas. A la izquierda, entonces, la caja naranja del año niño y a la derecha la caja azul de los años niñas. Lo que nos muestran, primero que nada, es que reducir el distanciamiento entre hileras parece no proveer ventajas bajo ninguno de los escenarios que estamos previendo o incluso manejando. De hecho, las medianas son semejantes en los 3 tipos de escenarios climáticos explorados con la base. Por el contrario, mantener la densidad, el distanciamiento medio que generalmente se utiliza, o incluso en un año incluso aumentar levemente ese distanciamiento entre hileras, no parece contribuir a moderar el impacto de los peores años y tampoco necesariamente a mejorar los resultados en los años que son más favorables. Tercer mensaje entonces que nos deja la base DAT es que los resultados sugieren que aumentar la densidad puede reportar beneficios en años niñas de hasta 23 kilos por planta o semilla extra que agregamos por metro cuadrado en la subregión húmeda y hasta 12 kilos en la región núcleo. Claramente lo que nos dicen es que no hay evidencias de que aumentar la densidad reporte perjuicios o actúe negativamente sobre el resultado esperado de nuestros ambientes en este cultivo. Así también, los resultados están sugiriendo de que no hay un beneficio en reducir o en aumentar el distanciamiento respecto de aquellos que normalmente, seguramente, utilizamos. Esto último, el reducir el distanciamiento entre hileras, lo que sí parecería es que podría aumentar el distanciamiento entre hileras, aumentaría la variabilidad de nuestros resultados, particularmente en los años niñas, y si eso lo evaluamos a través de la longitud que tienen el bigote en estas figuras. Entonces, 3 aspectos de la estructura: fecha de siembra, grupo de madurez, distanciamiento entre hileras y espaciamiento de nuestras hileras permiten sacar algunas reflexiones sobre el comportamiento, pero cada uno de nuestros lotes tiene una condición en la cual nosotros debemos hacer interactuar esta información. Esa condición del lote puede estar relacionada a las características propias del lote, su posición en la topografía del terreno, sus características geológicas en cada una de nuestras regiones productivas, pero también en relación a la historia de manejo que le hemos dado a esos lotes. La base de DAT-CREAS, al comenzar a ser trazada, al permitirnos trazar la historia de nuestros lotes, nos puede ayudar también a sacar algunas conclusiones. Entre ellas, lo que vamos a mostrar aquí es simplemente
¿qué ocurre cuando nosotros tenemos distinta proporción de gramíneas en nuestras rotaciones? En estos 4 años, menos del 33% de las veces con gramíneas, entre el 38 y un 50%, es decir, 1 cada 2 años hubo una gramínea en nuestros lotes, o entre el 50 y el 80, más o cerca de más de 2 y casi cerca de 3 años de estos 4 hubo una gramínea en cada uno de nuestros lotes. Claramente los resultados en cualquiera de las zonas CREA, volvemos si quieren a la zona 3, a esa zona subhúmeda que hemos venido siguiendo, lo que tienden a mostrarnos es que mantener una rotación balanceada entre las leguminosas y las gramíneas que conforman nuestros sistemas productivos vienen proveyendo las mejores condiciones para la expresión de resultados en el cultivo de soja de segunda. Aumentar o intensificar esa rotación, aumentando la proporción de las gramíneas con las tecnologías y el conocimiento, es decir, de la manera en que lo estamos haciendo hoy, no parece reportar mejoras respecto de estas rotaciones más balanceadas y en algunos casos tienden a generar ciertos perjuicios o resultados que estarían por debajo de aquellos que esperamos en esos ambientes productivos. Finalizando entonces, quiero dejarles 3 mensajes que me parece importante destacar del uso de esta base de datos. El primero es que el tener un registro ordenado de datos de la agricultura en CREA nos ha permitido identificar aspectos de manejo del cultivo que pueden ser de utilidad y que impactan sobre los resultados, particularmente analizándolos frente al escenario de esta campaña. Fecha de siembra, genotipo, densidad y distanciamiento, sabemos que en el cultivo de soja son componentes claves del resultado. Explican una gran parte de la variabilidad que tienen los resultados productivos en nuestra empresa, en nuestros grupos y en nuestras regiones en el movimiento CREA. Los resultados obtenidos que yo acabo de presentarles seguramente, y eso es lo que intentan, es contribuir a que nos ayuden a reflexionar sobre algunas de las decisiones que tomamos y eventualmente evaluar alternativas en el diseño de nuestros cultivos y ponerlas en práctica en cada uno de los ambientes de producción que ustedes tengan. Quiero decir simplemente que este no ha sido un trabajo mío, sino, como señaló Gustavo, de un gran equipo de técnicos que tiene la Unidad de Investigación y Desarrollo del Movimiento CREA. Esto fue hecho con la ayuda de Pia Bonamico, de José Michelou, de María Paulini y Gustavo Martini mismo. Y simplemente con estas palabras, darles las gracias por haber seguido mi presentación. Nuestro objetivo es acompañar a que las empresas CREA sean más eficientes y ayuden a desarrollar un mejor sector agroindustrial nacional. Investigación y desarrollo nos permiten mejorar la productividad y el resultado de los cultivos agrícolas. A nivel nacional, trabajamos en temáticas que responden a las necesidades de las regiones CREA. La experimentación regional nos permite generar conocimiento local sobre los distintos cultivos. En materia de ganadería bovina, de carne y de leche, brindamos soporte técnico en temas económicos, empresariales, productivos y ambientales. La agenda de temas a trabajar, tanto a escala regional como nacional, se define en conjunto entre miembros y técnicos CREA, quienes proponen y priorizan los temas de alcance nacional que luego se traducen en líneas de experimentación. Somos investigación y desarrollo. Somos CREA.